vamos a tener aquí una instrucción, es la restauración del pacto, y vamos a entrar en profundidad tanto en la restauración del pacto como la transfiguración de Yahshua. Entonces vamos a mirar esos dos enlaces, ¿sí? Esos dos enlaces, la restauración del pacto, y esa restauración del pacto viene desde antes de la fundación del mundo, pero fue revelada por intermedio de nuestro Abacados Yahweh a Moshe. Y vio Moshe esa restauración en la transfiguración, cuando conoció a Yahshua. Él era el que tenía que hacer lo que había pactado antes de la fundación del mundo para restablecer o restaurar el pacto polar. ¿Ven? Bueno, entonces, inicialmente, por favor, aquí Efraín, ¿me colaboras? Vamos a hacer una lectura y vamos a leer Éxodo 33. Éxodo 33, Shemot 33. Y lo vamos a leer hasta el 23, o sea, todo el capítulo, Éxodo 33. Y leemos el título de que estamos leyendo. ¿Listo, amado? Yahweh dijo a Moshe: sal tú y el pueblo que tú has sacado de la tierra de Israel, y muévanse de aquí hacia la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob. Yo la daré a su descendencia. Yo mandaré mi malach delante de ustedes, y yo echaré los Kenaní, Emorí, Sí, Perizí, Riví y Jebusí, y ustedes irán a una tierra que fluye con leche y miel. Pero yo mismo no iré, porque ustedes son un pueblo tan duro de servicio que yo podría destruirlos por el camino. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, ellos se enlutaron y nadie usó sus adornos. Y Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si yo fuera a subir con ustedes por tan solo un momento, yo los exterminaría ahora. Mantén tus adornos quitados, entonces yo decidiré lo que voy a hacer con ustedes. Así que desde el monte Horeb en adelante, los hijos de Israel se quitaron sus adornos. Moshe tomaba el tabernáculo y lo plantaba fuera del campamento, lejos del campamento, y él lo llamó el tabernáculo de testimonio. Todos los que querían consultar a Yahweh iban fuera de él y del testimonio, fuera del campamento. Cuando fuera que Moshe salía de él, todo el pueblo se levantaba y se ponía en pie, cada hombre a la puerta de su tienda, y miraba a Moshe hasta que él llegaba y entraba en el tabernáculo. Cuando fuera que Moshe entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se estacionaba a la entrada del tabernáculo, y Yahweh hablaba con Moshe. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube estacionada a la entrada del tabernáculo, ellos se levantaban y se postraban, cada hombre a la puerta de su tienda. Y Yahweh hablaba con Moshe cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Luego regresaba al campamento, pero el joven que era su asistente, Yehoshua, el hijo de Nun, nunca salía de adentro del tabernáculo. Moshe dijo a Yahweh: mira, tú me dices, haz que este pueblo se mueva adelante, pero tú no me has dicho a quién mandarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho: yo te conozco por nombre, y también has encontrado favor a mi vista. Y ahora, por favor, si es en realidad el caso que yo he encontrado favor a tu vista, muéstrame tus caminos, para que yo entienda a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Además, sigue mirando esta gran nación como tu pueblo. Él respondió: pon tu mente en reposo, mi presencia irá contigo después de todo. Moshe respondió: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir de aquí.
porque de qué otra forma se conocerá que yo he encontrado favor a tu vista, yo y tu pueblo, sino por ti, yendo con nosotros. Eso es lo que nos distingue a nosotros, a mí y a tu pueblo, de todos los otros pueblos de la tierra. Yahweh dijo a Moshe, yo también haré lo que tú me has pedido que haga, porque tú has encontrado favor a mi vista, y yo te conozco por nombre. Pero Moshe dijo, yo te suplico que me muestres tu bondad, tu favor. Y él respondió, yo causaré toda mi bondad pasar delante de ti, y en tu presencia yo pronunciaré el nombre de Yahweh. Además, yo muestro favor a quien se lo muestro, y manifiesto misericordia y bondad a quien sea que se la manifiesto. Pero mi rostro, el continuo, no puedes ver, porque un ser humano no me puede mirar y permanecer vivo. Mira, él dijo, hay un lugar cerca de mí, párate en la roca. Cuando mi gloria pase, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Entonces removeré mi mano y tú verás mi espalda, pero mi rostro no es para ser visto. Amén. Amén. Aleluya. No vayan a cerrar el texto, por favor tomen asiento. Aquí tomé atenta nota a 5 puntos para que meditemos. Primeramente, el verso 5, volvamos a leer. Verso 5 del 33. Verso 5 dice, y el Adón Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si yo fuera a subir con ustedes por tan solo un momento, yo los exterminaría. Ahora, mantén tus adornos quitados, entonces yo decidiré lo que voy a hacer con ustedes. Primeramente, para aquellos que tienen todavía en la mente que van a ser arrebatados. Él dice que si Él baja y nos lleva, dice, no los destruiría, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Mediten en ese verso. Segundo verso. Él, en el verso 18, 33, 18. Y entonces dijo, pero Moshe dijo, yo te suplico que me muestres tu gloria. aquí Moshe, estamos hablando del pacto renovado. Aquí Moshe le pide a Yahweh que le muestre su cabot. Y él lo llevó en visión. Y fue en el momento de la transfiguración. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero de ahí, de esa petición, fue que él llegó acá. ¿Listo? Sigamos con el 19. Él respondió, yo causaré toda mi bondad pasar delante de ti, y en tu presencia yo pronunciaré el nombre de Yahweh. Además, yo muestro favor a quien se lo muestro, y manifiesto bondad a quien sea la manifiesto. 20-21. Pero mi rostro, el continuo, no puedes ver, porque un ser humano no me puede mirar y permanecer vivo. Mira, él dijo, hay un lugar cerca de mí, párate en la roca. Amén. Muy bien. Entonces acá ya podemos, ahora sí, entrar en materia. Y vamos a Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 1 al 13. Y dice así. 6 días después, Yahshua tomó a Kefa, a Job y a su hermano Jonás, y fue privadamente con ellos a un monte muy alto. Mientras que hacía tefilá, fue transfigurado por la Shekinah de Elohim delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Esto vieron a Moshe y a Elías hablando con él. Kefa le dijo a Yahshua: Adón, bueno es que nosotros que estamos aquí, si quieres haré 3 Sucot, una para ti, una para Moshe y otra para Elías. Mientras Kefa aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi hijo, a quien amo, con quien estoy, y muy complacido a él oír. Cuando los talmidim oyeron esto, tuvieron tanto miedo que se postraron con el rostro en tierra. Yahshua vino, los tocó y les dijo: Levántese, no tengan temor. Cuando abrieron los ojos, ya no vieron a nadie más que a Yahshua solo. Mientras bajaba el monte, Yahshua les ordenó: no reveléis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Los talmidim preguntaron: ¿por qué los maestros de la Torá dicen que Elías tiene que venir primero? Él respondió: de cierto, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino. Y la gente no lo reconoció. Sí hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los talmidim comprendieron que les estaba hablando acerca de Yohanan, el que sumerge en agua, de Juan el inmersor. Bien, entonces aquí nos habla de 3 cosas importantes. Primeramente, que él se lleva a 3 de sus talmidim a un monte, ¿sí? Luego se les presenta en una visión, se hace una transfiguración y él se va presentado, se muestra con Moshe y con Elías. Pero los cubrió una nube, y esa nube era la nube de la Shekinah, donde está la presencia de su Padre, su Abacados, Yahweh. Y hubo una declaración del Padre, y le dijo: este es mi hijo amado, oídle, oídle. Esto era lo que Moshe con anterioridad le había pedido, que le mostrara cuál era el cumplimiento de la restauración del pacto, porque sabía que el pueblo era de dura cerviz y que él tenía sus luchas, pero él le había mostrado y le había mostrado toda su grandeza y todo lo que iba a acontecer. Pero ¿quién iba a ejecutar o quién iba a cumplir ese pacto? Y ese era Yahshua. Entonces aquí tenemos que Moshe era el cumplimiento en sí de la Torah, porque Moshe fue que recibió la Torah. ¿Sí? Lo conocemos como la Torah. En Levítico, Yahweh le da instrucciones muy claras a Moshe, y él lo único que hacía era atenta nota, tomaba atenta nota. Inmediatamente el Padre declara, se convierten en mandatos, él los escribe, se vuelven mandamientos, misbot, él los enseña, se vuelven decretos, y cuando el pueblo dice Emet, se convierten en Torah, leyes. Y así se tiene que cumplir, y así se tiene que hacer, y verdad es. Bien, luego se presenta también con Elías, y él es el representante de los Nevi'im, que son los profetas. Entonces tenemos una conclusión en la Torah, que son sus instrucciones,
y Nevidim, que son sus profetas. Por eso es que en Matillahu 5:17 decía que él no venía ni a abrogar la Torá y nos daba instrucciones acerca de que escucháramos a quienes, a los profetas. ¿Sí? Entonces teníamos Torá y Nevidim, pero Yahshua prácticamente en el cumplimiento de la restauración del pacto se daba cumplimiento al Brit Milá. Entonces, aquí tenemos tanto Torá como Nevidim, leyes, instrucciones y profetas y pacto renovado. ¿Por intermedio de quién? De Yahshua. De Yahshua. A la luz de las letras hebreas, encontramos que Moshe se escribe con una Mem, una Shin y una Hei. Y cada de ellas tienen unos valores numéricos. Y esos valores numéricos a nosotros nos entrega una profundidad en la cuestión de la palabra en la transfiguración. Y encontramos que la Mem, si los que tienen de pronto sus apuntes, por favor vayan a las letras hebreas. Si no, pues entonces aquí yo les presto. ¿Quién tiene? Siempre vamos a consultar, siempre vamos a ver, por favor. Voy a volverles a entregar. Pero ahorita no, porque no tengo, pero siempre tengan a la mano en su texto, en su Tanaj, en su Torah, por favor, el alefato, porque ahí está la profundidad, de ahí es que salen los misterios más profundos. Si nosotros realmente queremos tener conocimiento de los misterios, pues tenemos que ir directamente pues a la raíz, y la raíz son las letras hebreas. Entonces, por eso es que él decía, ni una yod ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Porque en el momento que yo paso o cambio una letra, inmediatamente cambia el significado. Y al cambiar el significado, pues su mensaje totalmente es cerrado. Entonces, para ir realmente a las raíces hebreas, yo realmente tengo que estudiar en profundidad, a la luz de la Torah, las letras hebreas. Esa es la finalidad. Pero es que ¿será que eso me trae salvación? Este pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Yo tengo que conocer, yo tengo que aprender, yo tengo que estudiar, yo tengo que esforzarme a poder entender, porque es que esto no es de hombres. Estas letras no son de hombres. Este es el lenguaje celestial. Es el lenguaje del Padre. Así Él lo entregó. El nombre del Padre, Yod-Heh-Vah-Heh. Le dijo Yod-Heh-Vah-Heh. No le dijo Yahweh. Le dijo, yo soy el que soy, Yod-Heh-Vah-Heh. Sino que en la transliteración y en la pronunciación, pues decimos Yahweh. Pero realmente el nombre de Él es este. Yod-Heh-Vah-Heh. Ese es el nombre de Él. Que es que yo lo llamo Yahweh, lo llamo Yahvé, o lo llamo YHWH o YHBVH. Esa es transliteración. El nombre de Él es este. Yod-Heh-Vah-Heh. Eso es lo mínimo que yo tengo que aprender. Es lo mínimo. Entonces decimos que la Mem tiene un valor de 40. La Shin tiene un valor de 300. Y la Hei tiene un valor de 5. Así está establecido, de acuerdo a los códigos de su Torah. Otros dirán, ¿y quién colocó esos números? Son los códigos que el Padre ha revelado
Y por intermedio de esos códigos encontramos los misterios. Y aquí van a ver un misterio profundo. Y entonces encontramos que 300, 340, 345. Ahora pasamos aquí a Elijah. Acuérdense, ya tenemos el nombre de Moshe, pero ya lo pasamos a números y el número nos da 345. Ahora pasamos a Elijah. Entonces tenemos una Aleph que vale 1, una Lamed que vale 30, una Yud que vale 10 y una Kei que vale 5. Sumamos 40, 45, 46. Listo. 46. 345 y 346. Ahora, vamos a hacer en el nombre de Yahshua. Tenemos una Yud, tenemos una He, tenemos una Bat, tenemos una Jin y tenemos una Ain. El Yud vale 10, la He vale 5, la Bat vale 6, la Jin vale 300 y la Ain tiene un valor de 70. Ok. Entonces tenemos 300, 370, 380, 391. Listo. Como en los números hebreos son números enteros, cuando pasa esto, 391, lo único que tenemos que hacer es sumar. Es sumar. Entonces tenemos 3 más 9, 12, más 1, 13. 13. Ese es el número, 13. Ahora, tenemos 345 y 46. Entonces, 3 y 4, 7 y 5, 12. Y 4 y 6, 10. Da 22. Total 22. Permítanme. El 13, para que haga secuencia a la vida, que es en sí el Padre, tenemos que dar la relación de este 13 con el nombre del Padre. Entonces tenemos que es Yod, Hei, Ba, Hei. El Yod, que tiene un valor de 10, el Hei tiene un valor de 5, el Ba, la Ba tiene un valor de 6, y la Hei tiene un valor de 5. Sumamos y da un total de 26. 26 en 13. 26 dividido en 13. Da 13. O sea, es 2, pero realmente da un 13. O sea que 13 más 13 da ¿qué? 26. Entonces, aquí es donde tenemos que ver para que el Padre, acuérdese, se le presentó Moshe, se presentó Elijah y se presentó juntamente con Yahshua. Yahshua tiene un valor de 13, pero dice que la Shekinah los abrazó a los 3. Más los que estaban con él y que lo vieron. Entonces tomamos 345. Tomen 345 más 46 más 46.
Nos da un valor de 3, 9, 1. Y 3, 9, 1 en el artefacto hebreo no está. Entonces tenemos que sumarlo. 9 y 1, 10. Y 3, 13. Ok, aquí está. Entonces ya con este 13, más sumamos con el otro 13, da 26. O sea que el que estaba en la Shekinah, en la nube, ¿era quién? Era Yahweh. Entonces, aquí encontramos que estaba Moshe, estaba Elías, que da la suma de 13, pero estaban juntamente con el Mashiach. Y juntamente con el Mashiach da 13 y 13, da 26. Y los cubrió con la nube. Y ese 13 más 13 da 26. O sea que era Yahweh. Entonces, cuando nosotros miramos esto en profundidad, inmediatamente nos damos cuenta que así como está escrito en su palabra de una manera literal, también en la parte de los secretos, como fue escrita la Torá, encriptada, encontramos que también hace referencia. Ya hemos hecho como 3 enseñanzas con códigos. Entonces encontramos aquí en la transfiguración de Matillahu 17, encontramos que en su palabra está codificada, y cuando vamos a los textos originales lo vamos a encontrar de esta forma, con estas letras. Pero el trasfondo de su palabra es que tanto la Torá como los Nevi'im, los profetas, estaban juntamente con Yahshua HaMashiach. Se unió todo lo que fue los profetas y la Torá, y se manifestó el Pri Parashah por intermedio del cumplimiento de Yahshua. Ahora sí podemos nosotros decir el Padre realmente qué quería con esa reunión. Váyase a Jeremías capítulo 16, verso 15. Jeremías capítulo 16, verso 15. Y dice así: si no vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel a la Eret del norte, y de toda la Eret donde los había arrojado, y los volveré a su Adá, su tierra, la cual di a sus padres. Inmediatamente ahí está está la promesa de parte de Yahweh, declarando que él iba a recoger a su Israel y que lo iba a subir, que los iba a llevar. En este momento estaba manifestado el pueblo de Israel por 3. Era Kefa, Jacob y Juan. Y vieron la manifestación de su Shekinah, en la cual los subió y los llevó al monte. Pero es que ese monte no era como lo enseñan afuera, que lo subió y entonces lo recibieron en las nubes. Pregunto, ¿ellos dónde estaban? Estaban en la tierra, y la Shekinah de Yahweh los cubrió. ¿Y a quienes vieron en las nubes? A Moshe, a Eliyahu y a Mashiach. Pero en algún momento él los arrebató y los llevó para otro lado. Sintieron temor, inmediatamente inclinaron sus rostros, y fue cuando vieron que
Yahshua los tocó y le dijo, bueno, ya ellos ya no habían visto, ya no veían más la visión. Y aquí, cuando nosotros leemos en Éxodo 33, nos dice claramente, Yahweh, si yo, ustedes pueblos de dura certeza, si yo me los llevara, no durarían conmigo ni un momento, porque los consumiría. Porque ustedes son un pueblo de dura certeza. Cuando nosotros entendemos esto en profundidad, inmediatamente todo ese peso de doctrina de hombres se desmorona como un castillo de naipes. Entonces, amados, aquí lo vimos en tres partes. Primeramente, por intermedio de la Torá en el Antiguo. Ahora con el pacto renovado, con el Brit Rachá, con el cumplimiento de Yahshua Mashiach. Pero se manifestó ¿quiénes? Tanto en el Antiguo como en la restauración del pacto, ¿sí? Moshe y Elijah. Ahora, otra cosa que nos da claridad. Dice, no, pero es que antes de tu venida tiene que venir primeramente ¿quién? Elías, para que él prepare el camino. Pero ¿qué nos dice Yahshua? Nos dice, él ya vino. Y entonces, pero ustedes no lo recibieron, hicieron con él lo que quisieron, le quitaron hasta la cabeza. Pero dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Cierto? Entonces, cuando ya tenemos claridad en eso, entonces sabemos que ya estamos en las puertas y que sabemos que ya esa promesa ya se manifestó, ya se cumplió, que fue por intermedio de Yohanan, el inversor, y que él fue el que preparó el camino, mas nosotros no estábamos apercibidos. Y fue que inclusive fue en un cumpleaños, ¿cierto? Con la pedida de su cabeza, ¿cierto? ¿Y qué hacía Yohanan? Estaba esperando que Yahshua lo rescatara. Pero la misión de él era preparar el camino y ser voz de trompeta, anunciando la venida y preparando el camino de nuestro Salvador, Yahshua. Y entonces, estando él en rejas, le pidió a uno de sus talmidí que fuera y averiguara si realmente Yahshua era el que él había mencionado y el que había declarado y el que había dicho. Vaya, miren a ver si sana enfermos, si expulsa demonios, si, bueno, un sinnúmero que dicen la palabra. Pero ya su misión ya había culminado. Ya su misión había culminado. Cada uno tiene un propósito. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la predestinación, inmediatamente entendemos esto en profundidad. Porque todos tenemos una misión en particular aquí en Nuevo. Entonces, tenemos que redireccionar. Tenemos que pedirle al Padre que nos muestre cuál es el propósito para con nuestras vidas. Muéstranos el propósito, muéstranos el camino, muéstrame qué es lo que realmente yo tengo que hacer aquí en la heredad. Porque a veces las mismas inclinaciones, los mismos trabajos del mundo hace que yo incline mi mente y todo mi impulso a otras cosas y pierda el horizonte. Pero todos, absolutamente todos, estamos destinados para cumplir un propósito. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Así como Judas tuvo un propósito que nosotros lo vemos que era para mal, pero realmente era para mal o era para bien para nosotros. Para bien para nosotros.
Se tenía que cumplir ese propósito. Hay veces nosotros no entendemos, porque dice que mi pensamiento no son tus pensamientos. Queremos entender la palabra de Yahweh a nuestro entendimiento, a nuestro pensar, y pensamos que lo estamos haciendo correcto, pero realmente ¿será que es así? Por eso es que dice que el hombre natural no entiende las cosas del Ruach y las tiene por locura. Y dice, uy, pero este hombre, ¿qué es lo que habla? Las locuras. Debemos estar conectados con el Ruach y pedirle al Ruach HaKodesh que nos dé entendimiento y conocimiento. Lo único que nosotros hacemos es sembrar la palabra y recordar la palabra. Porque la palabra ya está escrita, no hay nada que inventar, no hay nada. Por eso es que el hombre se va a las fábulas y a los cuentos, porque quiere ser protagonista y robarse su cabot de él, que es lo que a él le pertenece y solamente a él le pertenece. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos entrar en plenitud y decirle, Padre, toma el control de todo mi ser, porque solamente para ti es. Yo tengo que llegar el momento de decir, oh, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y cuando yo entiendo eso, inmediatamente comprendo lo que decía Pablo en Pablo de Tarso, Saúl, en Romanos 2. Leámoslo. Romanos 2, capítulo 2, versos del 12 al 16, con esos terminamos. 12 al 16. Romanos capítulo 2, versos del 12 al 16. ¿Lo leemos? Porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Porque no son oidores de la Torá los justos ante Yahweh, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Yahweh juzgará por Yahshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a la evangelio, ¿cómo se dice? Besorá. A la Besorá. Las buenas noticias. Las buenas noticias. Entonces aquí encontramos que todo está establecido, tanto para los que tienen Torá, para los que no tienen Torá. Pero en ningún momento los está justificando. Lo único que les dice es que ustedes ya han sido circuncidados. ¿Y circuncidados en dónde? En el Lev. Y ya ha sido plasmada la Torá en sus corazones. Y ya no tiene solamente. Por eso es que uno ve un niño y el niño antes de hacer una picatía, inmediatamente el niño mira lo que va a hacer y lo mira a uno. Ajá. Y entonces al niño, ¿quién enseñó eso? Me hacen la pregunta. Sí, así también. Cuando yo tengo por ahí el celular escondido y lo tengo con clave ante los ojos de Yahweh, nada está oculto, ¿cierto? Y tarde o temprano el mismo celular lo muestra. Y uno muchas veces ve gente del mundo
que actúa de una manera tan honesta y tan correcta que uno dice, Padre, y le enseña a uno, y cumplen más, a veces ellos, las mismos, los mandamientos de Yahweh, que uno que está caminando con de la mano de Dios. Exacto. Y ahí es donde corresponde esto. Eso. Ellos tienen la Torah en su corazón. En su red. Por eso es que tenemos que decir, Padre, activa mi corazón. Ajá. Y que toda tu Torah, todas tus instrucciones que están en mi ley, sean activadas y fusionadas con mi Ruach. Acuérdense que en 1 Corintios capítulo 6 verso 17 dice que yo tengo que fundirme con él en el Ruach, tanto mi Ruach con el Ruach de él. Y él nos dice en el verso 19, nos dice que tanto nuestro cuerpo como nuestro Ruach le pertenecen a él. Entonces, como tiene ya un derecho y que fuimos comprados a precio de sangre, ¿sí? Que dice el verso 20, inmediatamente ustedes fueron comprados por precio. ¿A precio de qué? De sangre por intermedio de Yahshua Mashiach. Entonces, como ya fuimos comprados, apropiémonos de esa palabra y decimos, Padre, tú tienes el control de mi vida. Tú eres el que maneja mi mente. Tú eres el que maneja todo mi ser. Padre, yo me fundo contigo en tu Ruach y me enlazo por intermedio de tu Ruach HaKodesh, y haz conmigo lo que tú tienes o el propósito destinado para con mi vida. Y cuando yo abro las puertas de mi ley y le doy el permiso para que él habite en mí, inmediatamente dice, tanto el Padre como el Hijo harán morada en mi ley, porque el Ruach HaKodesh ya está dentro de mí. Así es. Y me fusiono con él. Y cuando yo me fusiono con él, inmediatamente dice que mi rostro resplandece, que mi cuerpo resplandece, Ya no vivo que yo ya no vivo yo para las cosas del mundo, sino ya realmente él vive todo él vive en mí, y yo hago todas las obras que él quiere que yo haga. Pero dele esa autoridad. Usted tiene el poder y esa autoridad porque se fue delegada o entregada. Y cuando usted recibe ese poder y esa autoridad, inmediatamente dice, me voy a fusionar, me fusiono con él. Pero esa forma de fusionarse es por intermedio de ¿qué? De la obediencia con él. Guardando todos sus mismos, guardando todo lo que nos dice en su bendita palabra. Y ahí encuentro yo la plenitud. Y todo lo que yo pienso que era difícil para conmigo, tomando para el mundo, él dice, entrega esas cargas. Y yo te haré como que más ligero, ¿cierto? Y ahí es cuando yo digo, pero yo pensaba que tenía esa enfermedad y esa situación especial. Y de un momento a otro, él es mi sanador. Él es el que me alienta. Él es el que me alivia. Él es el que me prospera. Él es el que me da todo lo que yo necesito. Él es el que restaura mi familia. Él es el que restaura a mi esposo, que restaura a mi esposa, el que determina, porque todos los propósitos y todas las misiones en particular, Él las tiene ya escritas. Lo único que tenemos que hacer es que Él tome el control de nuestra vida. Y la forma de nosotros darle ese control es por intermedio de la meditación de su palabra. Cuando yo entiendo, dice que aprendo el primer principio, que es el temor a Yahweh, que es el principio de la sabiduría. Cuando dicen, estoy falto de sabiduría, entonces si estoy falto de sabiduría, me da y Él es el que nos la entrega. Él es el que da esa sabiduría, Él es el que da ese entendimiento, Él es el que da ese conocimiento, Él es el que da ese poder y autoridad, Él es el que da ese rueda de consejo, Él es el que da todo lo que yo realmente necesito para con mi vida. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar las manos, pedirle a Él, o hacerlo con mis propias fuerzas? ¿Qué es más fácil? Levantar las manos
y pedirle a Él. Eso fue lo que entendió Moshe. Rendirnos ante su presencia. Eso fue lo que él entendió, porque tenía un ejército atrás y un mar que lo bloqueaba. Prácticamente eso en doctrina militar se llama una emboscada, porque usted no tiene para dónde coger. Pero ¿qué le dijo? Tienes tus manos, levanta tus manos, levanta esa mano. Ese tormento, ese mar, ese problema se abre a mis pies y yo puedo pasar en seco, porque Él va delante de mí. Y Él es el que me lleva como un gigante, porque yo sé que Él pelea por mí. Así es. Por eso Él dice, yo paso revista a las tropas para el día de la batalla. Yo lo único que tengo que hacer es ser un buen soldado. ¿Y cómo soy un buen soldado? Bueno, tengo que hacer tefilá, tengo que hacer guerra. Obediente. Tengo que ser obediente. Tengo que Él me arma con toda su vestidura. Él me da su espada, que es su palabra. Y cuando yo afilo mi espada, entonces cuando vengan las acechanzas, vengan las tentaciones, no, escrito está que aquí dice que yo si hago esto, mire lo que me pasa. Porque yo ya soy sabio. Y cuando yo escucho el sabio, aumenta mi saber. Pero cuando yo me vuelvo insensato, ellos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Necios. Y para ellos, lo único que hay es una horrenda expectación de muerte. Así es. Y un crujir de dientes. Entonces, amados, los invito a que seamos sabios. Pidamos sabiduría. Pidamos entendimiento. Padre, es que hay veces se me dificulta estas letras. ¿Qué tenemos que ver con esto? Y yo les digo, amados, que mucho. Porque ustedes están en las raíces hebreas. Y llegará un momento en el cual le dirán, oye, Ay, ¿qué dice? ¿qué dice ahí? Ustedes no es que son de las raíces hebreas, ustedes están, Qué pena. o sea, son hebreos, ¿cierto? Ustedes son el pueblo de Yahweh. ¿Y qué dice ahí? Diga, Ahava. Ahí dice Ahava. Ahí dice Ahava. Entonces, cuando yo digo, bueno, ok. No es solamente tener la yugita y decir, ahí dice Chalón porque abajo dice Chalón. O ahí dice Chalón, o allá dice Chandai porque ahí está una Jin, una Eden y una Yo. Dice ahí Yahweh, porque dice yo que bajé. No, yo tengo que ir armonizándome, tengo que ir conociendo, poco a poco y en profundidad, porque llegará un momento, esto tendrá que volverse carne en nosotros, carne. Por eso es que yo repito. Tiene que volverse carne. Para que cuando diga, no, un momentico, es que la palabra fue una cantidad de traducciones en las cuales borraron esos códigos. Pero cuando yo voy a los códigos o voy a la palabra original, encuentro esto y dice, a mí me enseñaron que en la transfiguración estaba Moshe, Elías y Yahshua, y que tanto Moshe como Elías tienen un valor de 13, y juntamente con Yahshua dice 13 y 13 son 26, y ahí está Yahweh, porque Yahweh es 10, 5, 6 y 5 para un total de 26, así como cuando nosotros estudiábamos el Acaba, que también da 13, pero juntamente con Yahshua da 13, da 26, y entonces decimos, ya entiendo, porque dice en la palabra que yo que bajé es Acaba, es amor. Ahava es amor. Porque está entrelazado la palabra. Ahava es amor. Hay muchas formas de nosotros comprender
Y esa es parte de la misma. Ya, Padre, permíteme no irme vacío. Hoy aprendí una cosa buena, una cosa nueva, que no conocía. Todo es bueno, todo. Todo el tiempo. Yahweh es bueno. Todo el tiempo. Yahweh es bueno. Yahweh es bueno. Entonces, encontramos que en la plenitud del 26, vea, tanto la Torá como los Nevidim, que son los profetas, para el Brit, para allá, que es por intermedio de Yahshua, nos da 26. Y tomamos el 26, 2 y 6, 8. Y como regla general siempre tomamos la primera letra. Nos da que esta acaba. Yo. Esta instrucción, esta Torah nos da Vida. vida. Eso es vida. O sea que lo que pasó en la transfiguración con Moshe, con Elías y Yahshua, manifestando su Shekinah, Yahweh declarando que este es mi hijo amado, en escucharle y oír, inmediatamente le estaba diciendo a los talmidim que estaban viendo. Primeramente a Moshe le estaba dando cumplimiento de lo que él le estaba pidiendo. Muéstrame tu favor, muéstrame tu bondad, muéstrame todo lo que va a acontecer. Muéstrame las maravillas de tu palabra, lo que tú has prometido. Y se había manifestado por intermedio de quién? De Yahshua HaMashiach. Y se mostró en la transfiguración. Eso lo llevó desde ese momento que él lo pidió hasta, o sea, lo llevó a esa petición que le pidió. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Donde decía Moshe, le decía a Yahweh, muéstrame. ¿Ah? Está en Matillahu, capítulo, el Éxodo 13, 33, 18. Ahí se va a manifestar. Éxodo 33, 18. Ahí es donde le dice Moshe, muéstrame. Él entonces dijo, Muéstrame. luego me muestres tu cabot, tu favor. Tu favor, muéstrame. Pero lea el título. ¿Y es de qué? La presencia de Yahweh prometida, dice. En la presencia de Yahweh prometida. En los libros de la restauración, de la Torá, encontramos la restauración del pacto. Restauración, ya él tenía un plan de restaurar un pacto. Porque ese pacto había sido ¿qué? Dañado. Había sido ¿qué? Roto. Quebrado. Había sido quebrado. Esos códigos. Se rompió. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba ¿qué? Luego se fue en pos de otros dioses a adorarle, sabiendo que ellos estaban viendo la nube y todo ese estruendo. Inclusive el pueblo sentía temor y decía, no, que vaya Moshe y hable con el Elohim, porque es que tremendo. Lo único es que duró, dice nosotros, dice, no, pero es que sus promesas tardan tanto tiempo y esperando. Y ese pueblo, esperando, se fueron al pos de otros dioses. Y dice que la tierra que abrió su boca y Tragó. se los tragó, los consumió. Pero él guarda a quienes. Diga, él me guarda a mí. Él me guarda a Porque mí. yo soy linaje escogido. Nación Kadosh. Somos linaje escogido. Somos ese remanente. Somos lo que dice y declara en su palabra. Pueblo de que Sion. él es que él viene por las ovejas Perdidas de la Y casa uno de dice, Israel. oye, entonces solamente para un grupo selecto y los demás que, pues en ese que dice que el sol le da calor, le da luz A los buenos y a los malos. buenos y a los malos, y que le determina
una palabra clara, dice los que hacen mi voluntad, los que declaran mi nombre, y los que hacen, y los que guardan mis votos, los que lo ponen por obra, esos serán salvos. Así es. Entonces todos tenemos oportunidad. Hasta el último momento estamos vivos. Tenemos hasta el último momento, y eso nos lo mostró su bondad y su favor con el ladrón que tenía ahí al lado en el madero. Le dijo, hoy estarás conmigo, porque él reconoció, inmediatamente le dio su bondad y su favor. Digas, hasta el último momento. Hasta el último momento tenemos la oportunidad. Tiene todo el control. Paciencia. Todo el control. Yo soy, diga, yo soy mismo, soy el que me descarto. Yo soy el que me elimino, yo soy el que me borro del libro. Líbrame de eso. Así es. Líbrame de eso. Y que mi nombre siempre esté escrito en el libro de la vida. Y sea sellado, diga, sea sellado con la sangre del Cordero. Líbrame de todo paso que el enemigo prepare para yo caer. Que no edifique, que no. Más bien, siempre coloca alrededor mío malaks, protectores y destructores, planteando y decapitando todo espíritu inmundo que me quiera hacer. Así es. Aleluya. Declare. Vamos a hacer término. Bueno. Padre,